Pues empezamos esta tercera sesión de la mañana de hoy. Empieza sesión que modera Salvador Arias, jefe de servicio de dermatología del Hospital Virgen de las Nieves. Y nada, mil gracias por estar aquí y por ayudarnos a generar todos estos casos clínicos para nosotros. Muy bien, buenos días. Pues muchas gracias, Joan Carles, por la invitación. Muchas gracias también a Beringer y empezamos con esta mesa de casos clínicos. El primer ponente es el doctor José Carlos Ruiz Carrascosa, que trabaja en el Hospital San Cecilio y bueno, tengo que decir que tiene una experiencia dilatadísima en psoriasis. Yo creo que probablemente serían las primeras unidades de psoriasis que se formaron y que él la lideraba y bueno, pues empieza él con el primer caso. Muchas gracias, José Carlos. Gracias. Bueno, gracias a la escuela por acogerme y a ver. Yo tengo, desde de hecho, Salvador, mucha experiencia en psoriasis y relativamente muy poca en el tema que nos toca hoy abordar. Tengo tan poca que realmente con el posibilidad. El caso que voy a presentar no es mío, sino que he pedido por el doctor Ricardo Román, al que voy a hablar hace un rato, porque los poquitos pacientes que he visto en mi vida con psoriasis pustulosa que han sido antes de la aparición del Toxicumab. Bueno, en este caso, eso me interesa. En este caso se trata de un varón de 42 años de edad. Era un paciente que ya lo conocían previamente porque ya había tenido otros brotes de psoriasis pustulosa, había tenido dos brotes. Y cuando lo reciben, pues era un cuadro que tenía 2 semanas de evolución y presentaba múltiples pústulas, encontro cabelludo, cara, axilas, tronco y en piel. Como tratamiento previo, había estado con corticoterapia oral y con metotrexate a una dosis de 17,5 miligramos. Ya para los dermatólogos es una dosis que es un poquito alta. Y también estaba en tratamiento con taxona 100 miligramos por día. En cuanto a las características del brote, pues la superficie corporal afectada era aproximadamente de un 25%. En cuanto a la clínica, pues destacaba sobre todo el picor y la fatiga que tenía el paciente. Los análisis que se habían realizado eran normales, que esto a mí me ha llamado la atención porque vamos a los pacientes los que yo he visto al menos casi siempre presentaban una leucocitosis o un déficit de proteína, una alteración del calcio, pero bueno, en este caso eran normales. El paciente era HLA-B27 negativo y CW6 positivo. El paciente lo manejaron de forma ambulatoria y no encontraron ningún desencadenante claro. Esto muchas veces es importante porque la otra patología con la cual confundimos con frecuencia la psoriasis pustulosa generalizada es la pega, y en el caso de la pega, normalmente, casi siempre, podemos encontrar un fármaco que está asociado a su desencadenamiento. Era una PPG grave porque el GGPGA total era de 4, el de pústulas era también de 4 y el GG-PASI era de 22. Es decir, que se consideraba que era un paciente bastante. Desde aquí lo voy a regular, pues, esta es cómo se encontraba el paciente en el estado basal. Aquí me ha llamado la atención que cambian los datos. Yo creo que era de positivas tal cual, la he ido pasando y cambia un poco el GPAS inicial que ponía con el VSA que decía que era un 25%. Habría que preguntárselo al doctor. Pero lo más importante es que el paciente, bueno, le administraron el más por vía intravenosa, una infusión, y bueno, en el día 3 ya se produce una mejoría muy marcada del paciente de que nosotros estamos acostumbrados, como en nuestro caso, cuando hemos controlado pacientes con los tratamientos clásicos que teníamos, en que podíamos controlarlo, muchas veces necesitaban que estuvieran ingresados. Yo, de hecho, que yo recuerde, tengo 9 casos en mi vida de psoriasis pustulosa. Todos los pacientes de psoriasis pustulosa que hemos tenido tuvieron que ser ingresados en el hospital y tardaron bastantes días en recuperarse. Los últimos 2 ya han sido en el hospital nuevo, antes de aparecer el Toxicumab, y se trataron con ciclosporina y la verdad es que fueron bien, pero la recuperación fue bastante más lenta, ¿no? Que tuvieron más de 2 semanas de ingreso hospitalario, ¿no? Y bueno, en este caso sí llama la atención, bueno, pues la recuperación tan rápida, que solamente
Al tercer día ya se ha producido la disminución del PGA total a 3, el de pústula a 2 y el PASI de la pustulosis pues se había reducido a 14, ¿no? Y más llamativo todavía es que a la semana de haber recibido el tratamiento, pues prácticamente el paciente casi no tenía lesiones, con un PPGA de 1, el de pústulas también de 1 y un PASI de 5, así que prácticamente el cuadro estaba resuelto. Además lo trataron de forma ambulatoria, así que este paciente no requirió ingreso hospitalario. En cuanto a las conclusiones de seguimiento, bueno, pues valoraron darle una segunda dosis de refuerzo, pero a los 14 días, muchas veces esa dosis de refuerzo se da a la semana de si el paciente no ha respondido bien, pero en este caso, como el paciente tenía una resolución casi completa del brote, no se le administró. Además, que el paciente tiene una complicación posterior, que aquí no está puesta, pero el paciente sufrió un herpes zóster después del tratamiento. Y el cuadro, bueno, evolucionó después a una psoriasis en placa. Y ahí tendríamos que discutir mucho la entidad de, como está hablando Manolo ahora, de psoriasis normal y la pustulosis generalizada como enfermedad individual o como complicación. Ahí yo creo que es un tema que todavía queda mucho que hablar de él. Bueno, pues este cuadro evolucionó a un cuadro de psoriasis en placa y que se trató con un inhibidor de la IL-17, controlándose la enfermedad, ¿no? Yo en los casos que he visto de pustulosis generalizada, realmente de los 9 pacientes que he visto en mi vida, ninguno de ellos ha hecho rebrote. Es que realmente siempre los tratamos en aquella época como complicaciones de psoriasis en placa. Y se trató con lo que teníamos en cada momento. En los pacientes que recidiven, ¿existiría un mantenimiento con una expresión más? Pues, no sé, hay que dar la pregunta. Pero lo más importante de este caso clínico, será seguramente como el resto de casos, es que se controló de forma muy rápida el brote, con disminución de las lesiones y de los síntomas clínicos. Y el caso que es muy sencillo, pues ya. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que sí que tienen mucha experiencia, ¿no? Es decir, que haber tenido 9 casos me parece, con enfermedad así que es poco frecuente, me parece que es una experiencia muy buena. José Carlos, yo quería preguntarte un poco, esa experiencia tuya, ¿posicionaba la ciclosporina previa a otras opciones ya sería después como primera opción? Bueno, digamos que en el tiempo ha ido evolucionando eso, porque en el clínico antiguo, el primer caso que yo vi era vamos, en aquel caso de paciente que se ingresó y era muy alarmante, además un caso muy grave, con muchas sintomatologías generales, que requirió llamar a otras especialidades también, incluso a los nefrólogos, porque es una complicación más seria. El paciente, en aquel caso, me acuerdo que se empezó a tratar con tirasón. No con neotigasón, sino que se trató con tirasón. Y el paciente evolucionó muy lento. Tuvo que ser más ingresado. Estuvo también en la UCI, porque hizo una escaldadura generalizada. Es una cosa como bastante dramática. Yo sí hemos visto muchos casos y me siento afortunado de no ver mucho. Porque la experiencia de aquella época fue un paciente que se le podía morir. Los dermatólogos, por suerte, no estamos muy acostumbrados que tumores malignos, no estamos muy acostumbrados a pero lo manejamos porque en el caso de continuación, queda en motivos. Muchas gracias. Bien, pues seguimos con el siguiente caso de la doctora Lourdes Rodríguez, que entiendo que será online. La doctora Lourdes Rodríguez pues, también tiene una gran experiencia en la enfermedad de la psoriasis en general, me refiero, porque es responsable de esa unidad del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Así que muchas gracias, Lourdes, por compartir su experiencia con nosotros. Bueno, pues buenos días. Siento no estar de forma presencial, pero en este caso la conciliación personal y laboral pues no ha sido posible. Y bueno, muchas gracias por la presentación y por haberme permitido presentar el caso al menos en remoto. Aunque es cierto que he rescatado que tenemos pacientes con este tipo de afectación, en la unidad no tenemos experiencia con el nuevo tratamiento de Exposituzumab. Por lo tanto, desde el Hospital de la Plana de Villarreal, la doctora Celia Sánchez pues nos ha transmitido un caso clínico que es el que os voy a presentar a continuación. Se trata de una mujer de 62 años
que el único antecedente de interés que tenía era, bueno, el único, para ser solamente único era bastante importante, que le habían extirpado un melanoma de 3,9 milímetros de Breslow en el hombro derecho, es cierto que en el 2003. En el 2014 la paciente es diagnosticada de psoriasis pustulosa anular porque le aparecen unas lesiones clínicamente compatibles que ellos confirman después de biopsia cutánea. Previamente, la paciente es cierto que había presentado lesiones de psoriasis catalogadas como psoriasis leve en placa, así como una psoriasis inversa localizada en pliegues mayores. Durante la evolución de la psoriasis pustulosa, de esta psoriasis pustulosa anular, la paciente en ningún momento ha tenido manifestaciones sistémicas ni ha requerido ingreso hospitalario. Por otro lado, las pruebas complementarias analíticas que se les realizan durante estos años no han presentado alteraciones de interés. Es cierto que la paciente tiene una historia previa de tratamiento larga. Ha sido tratada pues, al principio con tratamientos tópicos, que como se ha comentado anteriormente, sería el tratamiento de primera línea, pero que tiene una eficacia variable y también según la evolución de las enfermedades. Se trató posteriormente con el primer tratamiento sistémico con ciclosporina, que tuvo buena respuesta inicial, pero al cabo de los años lo suspendieron por falta de eficacia, por un fallo secundario. Y comienzan con una serie de tratamientos. El metotrexate lo utilizan durante poco tiempo, también se suspende por falta de eficacia, sino un fallo primario, y comienzan con terapia biológica. El primer tratamiento biológico que utilizaron fue ustekinumab. Posteriormente volvieron otra vez a terapia clásica como acitretino. Todo esto falta de eficacia. Apremilast, guselkumab, dapsona y por último, la última molécula de la familia de las interleuquinas 23 aprobadas para la psoriasis, que en este caso entiendo que la utilizarían ya pues por falta de otros tratamientos, porque es verdad que la paciente pues, pasó por todas las familias de tratamiento y que no resulta eficaz y que en este caso además es un fallo primario. Por lo tanto, se decide iniciar tratamiento con espesolimab. Es verdad que la paciente, como vemos en la escala de gravedad, pues no estaba realmente mal, pero si volvemos a la historia previa, pues es que la paciente es un switch de terapia biológica, venía de risankizumab. Tiene una GPPGA total de 2, con una subpuntuación de pústulas de 1 y una superficie corporal afectada de 3. Creo que podemos pasar a la siguiente diapo. Como es PDF sería subirla. Vale. Y aquí vemos las imágenes basales de la paciente antes de comenzar con el tratamiento, que tenía una GPPGA de 2 con escasas pústulas y como ya en el día 5, después de la administración del fármaco, las lesiones mejoran, tienen un color más rosita, más asalmonado, más claro, con una GPPGA total de 1 y que ya en ese momento los clínicos no se daban pústulas, semana 5. Y posteriormente, la semana 7, tras la siguiente infusión, las lesiones han desaparecido de forma completa, únicamente tiene una ligera hiperpigmentación residual. Con respecto a la seguridad, la doctora nos comenta que únicamente en el día 3 post-tratamiento presentó una astenia moderada que requirió baja laboral y que le duró 48 horas y que por otro lado no ha tenido otro tipo de efecto adverso durante el tratamiento. Desconozco ahora mismo la situación clínica de la paciente y en qué semana nos encontramos, que será interesante rescatar esta información para más adelante, pues si en algún momento tenemos algún foro de discusión de casos clínicos, pues comentar si ha requerido otro tipo de infusión o no. Y como conclusión, pues este caso que les he presentado, que no es de mi unidad, es un caso de psoriasis pustulosa anular, que es una forma de manifestación muy poco frecuente de la psoriasis pustulosa y que ha respondido de forma favorable a espesolimab, que había recibido múltiples terapias, tanto tratamientos sistémicos como biológicos previos, y que la paciente no presentó durante la administración ningún efecto adverso considerable.
¿Ya? Sí, sí. Gracias, Lourdes, por la presentación. No sé si hay alguna pregunta en la sala, algún comentario. Yo sí que quería comentarte, Lourdes, un poco tu visión o tu experiencia en relación a esta patología, ¿no? Porque, por ejemplo, José Carlos hablaba de esos brotes como muy graves, ¿no? De pacientes ingresados. Luego tenemos otro perfil de paciente como el que acabas de exponer. Es decir, ¿cuál es tu visión un poco en la variabilidad clínica de manifestarse esta enfermedad, ¿no? ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Que tenemos diferentes tipos de pacientes, diferentes perfiles y gravedades? Yo creo que sí, que tenemos dos tipos de perfiles, aquellos que debutan de forma grave, generalizada, que requieren ingreso y que al final pues nosotros somos los que damos el diagnóstico, son pacientes que van por urgencia, que algunos de ellos tienen manifestaciones sistémicas asociadas o repercusión analítica y que ahí pues claro, después de la valoración nuestra con biopsias y demás, pues nosotros tenemos un papel clave, ¿no? ¿Con qué comenzaría yo, no? Ya si quieres un poco, pues, hombre, yo empezaría con tratamientos sistémicos, ¿no? O sea, yo comenzaba con tratamientos sistémicos como es la ciclosporina, pero claro, ahora después de ver el grado de eficacia que tiene este fármaco sin efectos adversos, desde luego que he cambiado la visión de la terapia y la pena bueno, la pena, también me alegro por los pacientes, ¿no? Que no lo tengan, pero bueno, realmente pues estamos deseando conocer de primera línea cómo funciona el fármaco, ¿no? Y después yo creo que tenemos el otro tipo de pacientes, que son pacientes, a lo mejor como esta señora, yo creo que a lo mejor esta señora no tiene tanta extensión porque ya venía de terapias antes, ¿no? Pero bueno, antecedentes de psoriasis en placa, que ya pues bueno, por lo menos ya ha venido alguna vez a dermatología, tenemos historias recogidas, que no tiene afectación sistémica asociada, que comienza con lesiones pustulosas, si hacemos una anamnesis dirigida, pues probablemente a lo mejor en algún momento desde el centro de salud, urgencia, pues no han puesto corticoides sistémicos no bien retirados y que, bueno, ahí que según la gravedad pues un poco de la paciente, pues valorar este tipo de terapias innovadoras avanzadas que nos está pues proporcionando un cambio, ¿no? En esta enfermedad que realmente no considerada como enfermedad rara. Me ha parecido muy interesante la charla de la primera hora, porque, por ejemplo, la definición de enfermedad rara, yo no sabía exactamente cuándo era, ¿no? Y cinco casos por 10.000 habitantes, y que en Andalucía haya tantos, pues o diagnosticamos muy bien o algo hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería como un poco los dos perfiles de pacientes que tengo en mente de haber visto en algún momento durante mi experiencia. Muy bien, muchas gracias, Lourdes, por compartir tu experiencia con nosotros. Y continuamos con el siguiente caso del doctor Manuel Sánchez Díaz, del Servicio de Dermatología del Hospital Virgen de las Nieves, que bueno, va a contar un poco la experiencia con un caso en nuestro servicio. Muchas gracias, Manuel, por compartirlo con nosotros. Gracias por la presentación. Bueno, quería dar también las gracias a Beringer por organizar la jornada. La verdad es que están siendo muy provechosas para todos. Tanto ayer que hubo ponencias muy interesantes y esta mañana también. Y bueno, el caso del que quería hablar hoy es la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital recientemente con Espesualimab. Y creo que es un caso muy especial porque nos cambia totalmente la visión que tenemos de la enfermedad, hilando un poco con esta última pregunta que ha hecho Salvador, ¿no? Se trata de un caso atípico y que por lo menos a mí pues, me cambió la forma de ver la imagen que tenemos preconcebida de la psoriasis pustulosa en general. El caso de nuestra paciente era una mujer que empezó con su enfermedad en la edad pediátrica, debutó a los 8 años, inicialmente con una psoriasis en placa, tuvo varios brotes de psoriasis en placa y con el tiempo hubo un viraje fenotípico del que también se ha hablado estos días y comenzaron a desaparecer esas placas de psoriasis y poco a poco aparecieron brotes recurrentes de pústulas que eran pruriginosas. Característicamente no tenía sintomatología sistémica en ningún momento, ni tampoco tuvo alteraciones analíticas, por lo cual nos encuadraríamos dentro de ese pequeño porcentaje de casos que no las tienen, ¿no? Y bueno, os podéis imaginar que desde los 8 años hasta los 22 ha tenido tiempo de probar múltiples tratamientos. Se probó tratamiento con corticoides tópicos con eficacia variable dependiendo del momento de su vida. Se probó tratamiento con fototerapia sin ninguna mejoría. Se probó tratamiento con ciclosporina en 2021, que sí que fue eficaz, es decir, mejoró mucho el cuadro
pero tuvimos la mala suerte de que la paciente desarrolló una hipertrofia gingival, que para todos es molesto, pero más en este momento de la vida, ¿no? Periadolescencia, pero un efecto totalmente no tolerable a pesar de la mejoría clínica. Y finalmente se pautó adalimumab en 2022, que fue eficaz, pero tuvimos un fallo secundario con el paso del tiempo. Y en el momento en el que nos planteamos el tratamiento con espesolimab, pues teníamos brotes periódicos de pústulas pruriginosas, ¿vale? Quizá el primer punto atípico de este caso es un poco ese viraje fenotípico y esa edad temprana de debut. Y quizá también, no sé si podríamos pasar. Las lesiones, pues realmente, si vemos a la paciente, la primera imagen que nos llevamos no es la típica que hemos visto todos estos días, de esos lagos de pústulas, de ese eritema tan intenso, de ese cuadro con despegamiento cutáneo, sino que es un fenotipo diferente, ¿no? Esos brotes de pústula prácticamente generalizadas, que en algunas zonas sí que podríamos intuir que tienen un patrón ligeramente anular y que eran intensamente pruriginosos. Antes de pautar el tratamiento, decidimos completar el estudio del caso, porque es un caso, como he dicho, un caso un poco especial, y realizamos un estudio genético bastante amplio de cuadros autoinflamatorios relacionados con la queratinización y también de inmunodeficiencias primarias, que como sabéis, los casos de DIRA, de LITRA, pueden parecerse a esta enfermedad. Y dentro de los genes, pues bueno, he subrayado algunos que pueden tener relevancia, como el gen CAR14, que ya conocéis, que se asocia con cuadros de psoriasis pustulosa y también de pityriasis rubra pilar hereditaria, sobre todo tipo 5 o juvenil atípica. Estudiamos la vía de la interleuquina 1 y de la interleuquina 36, de las que habló ayer también en alguna ponencia, y genes como el NRP1, que se asocia a casos de queratosis liquenoide crónica. En general, el estudio genético fue negativo, no había ninguna mutación claramente patogénica. Realizamos también una biopsia que, como sabéis, no es definitoria, pero sí que nos ayuda para descartar otros casos. De hecho, en nuestro hospital hemos tenido algún caso que luego comentaremos que nos sorprendió un poco. En la biopsia pues, podemos observar esa epidemia acantósica engrosada con paraqueratosis en las capas más altas, manteniendo esos núcleos, ¿no? Reflejando la queratinización anómala, exoserosis y exocitosis de neutrófilos y también dilataciones vasculares en la dermis papilar. Y aquí sí que podemos observar alguna pequeña pústula, ¿no? Característica. La inmunofluorescencia directa fue negativa, por lo tanto, pues la biopsia era compatible con una psoriasis pustulosa. Aquí ya sería un poco una imagen representativa del momento basal de la paciente, con un GPPGA total de 3, una subpuntuación de pústulas de 2 y un GP-PASI no muy elevado, quizá porque la escala que tenemos de GP-PASI no refleja realmente la gravedad de un cuadro en el que no hay mucho eritema y mucha afectación cutánea, tipo una psoriasis pustulosa más grave, y tras una única dosis de tratamiento en la semana 1, pues las pústulas habían desaparecido totalmente y habían bajado bastante los índices de grano. En la semana 4, después del tratamiento, había un pequeño rebrote de lesiones, pero no muy significativa, y por no haber alcanzado anteriormente, lo que comentaba ya en la Rosa, nuestra farmacéutica, no haber alcanzado esa puntuación de GPPGA de 2, pues se decidió no repetir la dosis, pero lo cierto es que esta semana, que sería la semana 17, después de la única dosis de tratamiento, no ha habido ningún brote significativo. La paciente solamente se ha aplicado en una única ocasión el puma de calcicotriol y betametasona por picor, no ha habido efectos secundarios relevantes y en general, al final el objetivo del tratamiento de estas enfermedades recurrentes, la paciente nos comentaba que ella se siente mucho mejor. O sea que aunque no esté perfecta, a día de hoy para ella sí que ha supuesto un cambio cualitativo importante. Como conclusiones y reflexiones, algunas ya las hemos nombrado estos días, ayer y hoy, presentamos un caso de psoriasis pustulosa generalizada de una presentación precoz de la edad ya pediátrica y atípica por las manifestaciones clínicas, lo cual nos abre un poco la mira a entender esta enfermedad no solo como un cuadro estereotípico de fiebre, pústula, eritema muy intenso, sino a entenderla como que quizá es una entidad clínica heterogénea. Es un caso con fracaso de tratamientos previos, como todos los que se han comentado estos días, y sí que ha habido una mejoría, aunque no total, pero sí mantenida después de una única dosis de espesolimab, y probablemente un poco lo que estamos todos esperando es hablar de temas de mantenimiento, sobre todo en pacientes que tienen lesiones con cierta frecuencia, para un poco terminar de mantener la mejoría. Y como conclusión final, pues bueno, una paciente en la que hemos mejorado su calidad de vida con un tratamiento novedoso. Así que eso sería todo lo que quería decir. Gracias, Manuel, por la exposición. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta.
Creo que, bueno, que estamos un poco viendo eso, ¿no? Lo que estamos viendo mañana, que hay diferentes perfiles de pacientes, que es una enfermedad un poco heterogénea. Creo que los tres casos han sido diferentes, ¿no? En cuanto a las características clínicas que tenían los pacientes. Y quizá eso probablemente tenga que ver con que el manejo de estos pacientes también puede ser diferente, ¿no? Es decir, hay pacientes que hacen un solo brote muy grave, ¿no? Que requieren mucho tipo de tratamiento y sobre todo un mantenimiento. Me quería preguntarte un poco por el mantenimiento, porque decía antes José Carlos que ha tenido experiencia de pacientes que solamente ha hecho un brote muy grave y luego no ha hecho brote. Tenemos pacientes que a lo mejor hacen un brote pues, cada año, cada 2 años, o pacientes como esta chica que iba haciendo como brotes más continuos. El tema del mantenimiento es una gran incógnita, ¿no? Si en este caso tú planteabas un mantenimiento tópico, en el futuro parece que vamos a tener otras opciones, ¿no? Pero yo creo que habrá que seleccionar ese mantenimiento en función del perfil del paciente. No sé qué opinas. Sí, efectivamente, pues bueno, las opciones que tenemos a día de hoy también se comentaba el día de ayer. La mayoría de mantenimiento a día de hoy se están haciendo con fármacos biológicos más convencionales, ¿no? El L17 y el L23. En este caso, pues como era un cuadro más o menos controlado, la paciente estaba contenta, pues siempre llegamos al esfuerzo terapéutico que mantiene a los pacientes contentos y controlados, y probablemente cuando lo tengamos disponible, ¿no? El desarrollo del propio Tesolimab, que vemos que va a tener los brotes, probablemente de manera subcutánea, pues en estos pacientes sea la opción que va más dirigida directamente a la patogenia de la enfermedad. Sí, probablemente un poco en función de la historia previa, ¿no? A los brotes que hayan tenido puede haber sido eso. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por su presentación. Y pasamos al cuarto caso de esta sesión, que lo va a exponer el doctor Manuel Galán. Manuel Galán también tiene mucha experiencia en psoriasis y dado a que hable su tipo de enfermedad, psoriasis en general, como digo, y él viene del Hospital de Reina Sofía. Muchas gracias, Manuel, por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la presentación. Yo, sentado ahí, estaba pensando en cosas. Consolidamos en la misma posición, o sea, que fíjate qué curioso. Y bueno, gracias a Berenguer por contar con mi participación. A mí me pasa un poco como a mis compañeros. Yo he visto casos de psoriasis pustulosa, pero no tengo ninguno tratado con este fármaco, así que voy a presentar también un caso que ya lo he comentado ya un poco de pasada con Carrascosa, porque es el caso de la doctora Canal, de psoriasis pustulosa generalizada. Y voy a hacer un poco de referencia a muchos de los planteamientos que tú has hecho, porque es una cosa que está hablando con José Carlos, en el que yo creo que hablamos de enfermedad rara, pero yo no sé si esto es una enfermedad o es otra cosa, en el sentido de que sea un fenotipo de manifestación de diferentes perfiles de pacientes, ¿no? Pero luego es que lo hablamos un poquito. Este es el caso clínico, es un hombre de 66 años, es fumador, tiene factores de riesgo cardiovascular, además de fumar, es hipertenso, es diabético, es dislipémico, tiene toda esa medicación y es un paciente un poco tipo, podemos tener todos con psoriasis vulgar de muchos años de evolución. En este caso, en tratamiento con, sobre todo, tópicos y había hecho fototerapia. Y de repente, en el 2022, sin un claro precipitante, pues después de hacer fototerapia, hace un brote de psoriasis pustulosa. Un brote de lesiones generalizadas de psoriasis pustulosa. En este caso, se trata con acitretina, que es un tratamiento bastante, para la edad y tal, pues es un tratamiento muy bueno. Pero este paciente mejora parcialmente y en julio de 2023 hace un segundo brote de psoriasis pustulosa generalizada, también sin un desencadenante claro, de forma mucho más severa, con esos parámetros de afectación, GPPAS 31, BSA 56% y una afectación de calidad importante de su vida. Como pasa en todas estas formas de presentación severa, se asocia con manifestaciones sistémicas, fundamentalmente en este caso artralgia, dolor y tirantez cutánea, y también tenía alteración analítica, que es una cosa que vemos con cierta frecuencia en este tipo de pacientes, sobre todo leucocitosis, alteración de reafactantes de fase aguda y cuantía muy moderada. El tratamiento, digo, el paciente había recibido corticoides tópicos, fototerapia y aquí tenéis la subpuntuación de escala que tenía este paciente, ¿no? Tenía un GPPGA total de 3, una subpuntuación de pústula de 2 y un GPPASI de 31. Cuando empezamos a hablar de este fármaco, uno de los principales hándicaps que yo me encontré fue que se empezaba a hablar de clasificaciones de las cuales no teníamos ni idea. Nosotros usamos mucho el PASI, pero lo del GP-PASI, eso cuando lo encontramos, la mitad de la gente no sabe lo que hay. De hecho,
una de las cosas que siempre dicen, ¿qué podemos mejorar además? Yo digo, bueno, pues tener aplicación, igual que tenemos la aplicación de calcular del PASI o el EASI o esto, incorporar la variante de pústulas que nos permita un poco establecer. Fijaros cómo se puntúa de 0 a 4, ¿no? También ya se ha comentado, y en función de eso se hace una puntuación y luego se hace la media. Y en función de en qué rango esté la media, pues así puntúa. Esto es lo primero que todo el mundo tiene que tener claro cuando se enfrenta a un paciente de este tipo, ¿no? Y además, fijaros sobre todo en la subpuntuación de pústulas, porque eso va a condicionar la indicación y la financiación del fármaco, ¿no? Que bueno, que ya también nos lo han explicado antes, es una cosa relativamente sencilla. Bueno, este es el paciente en el momento basal. Fijaros cómo efectivamente tenía una subpuntuación de pústula de 2, porque eran lesiones aisladas o que estaban empezando a confluir, junto a hinchazón, edema y esa afectación tan extensa, y que se le decide poner espesolimab con control a la semana. Por mecanismo de acción, lo lógico es que se te quite la pústula. El eritema va a tardar más tiempo en desaparecer porque es una reacción inflamatoria, y la descamación es solamente la consecuencia natural de la rotura de la pústula, es decir, una cosa que fisiológicamente vamos a ver. Entonces, es normal que eso, pues esos parámetros clínicos no mejoren, lo que sí va a mejorar es la pústula. En este caso, las pústulas habían desaparecido por completo, que es lo que uno espera ver en este tipo de pacientes con este tipo de tratamiento, pero debido a que el paciente pues, había tenido ya 2 brotes de psoriasis pustulosa, este segundo había sido mucho más intenso, se decide dar una segunda dosis del fármaco a la semana 1. Y aquí veis como a los 14 días el paciente pues, ya está muchísimo mejor, ha mejorado el eritema, pues ya han pasado 2 semanas, ese eritema ha mejorado la descamación, pero bueno, sigue teniendo un poquito de afectación, y en este contexto pues, se decide iniciar el nuevo tratamiento con la citricina como terapia de mantenimiento. Bueno, una cosa relativamente lógica. Y aquí en el control, a los 2 meses, pues ya el paciente ha mejorado muchísimo y solo tiene un poquito de eritema residual y un poquito de afectación. Fijaros ya como el CPFASI lo puntúan como 6,3 y ya no hay ¿vale? Por lo tanto, como conclusiones de este caso, el espesolimab fue un tratamiento bien tolerado, que yo creo que es una de las características que el fármaco parece que ha demostrado, y que a la hora de plantearlo frente a terapia convencional que hemos utilizado, ya sea ciclosporina, ya sea corticoides, etcétera, es una ventaja, es rápido, es eficaz, que permite el control, de, como yo he puesto ahí, del brote de psoriasis pustuloso. Ya habrá que ver cómo se plantea de cara al futuro, y que no lo normal es que tú lo utilices adyuvante a terapias clásicas, como en este caso era citricina, que a lo mejor no controla al paciente y tienes que poner en tratamiento con espesolimab, o pacientes que tenemos controlados de su psoriasis en placa con terapia biológica fundamentalmente, que por un factor desencadenante hacen brote de psoriasis pustuloso, que se puede beneficiar del tratamiento con este fármaco. Otra cosa que nos pasa muy a menudo, y de hecho yo tenía un paciente que estaba en esa disquisición, son pacientes que no saben si tienen una pustulosis antemática aguda generalizada o un brote de psoriasis pustuloso muy intenso. Y muchas veces nos ponemos buscando o intentando poner el nombre en concreto de ese paciente. Yo creo que en el fondo, y a efectos prácticos, tampoco pasaría nada si el enfermo tiene una pega, yo lo he diagnosticado de psoriasis pustuloso y le ponemos espesolimab, porque seguramente le vaya a mejorar muchísimo el cuadro, porque al final lo que hacemos es bajar el neutrófilo, que es el que está produciendo el proceso. En cuanto a la posibilidad futura de tratamiento de mantenimiento, que ya un poco lo has planteado tú, yo creo que esto sería ideal para ese perfil de paciente con síndrome autoinflamatorio tipo DIRA, tipo DITRA. Un poco de vuestro perfil de paciente que ha hecho un viraje fenotípico, aunque le hayáis hecho un estudio genético y haya sido negativo, pues a lo mejor hay algún gene que todavía no esté hecho, o directamente ese paciente con una forma tan peculiar de expresión de psoriasis pustuloso, quizás sí se beneficiara de un tratamiento de mantenimiento cuando tiene X brotes en poco tiempo. Sí que me plantearía un tratamiento de mantenimiento, ya vería si de forma monoterapia o coadyuvante con algunas citricinas, siempre y cuando no sea una mujer en edad fértil, etcétera, ¿no? Porque tampoco lo hemos hablado, pero está por ahí el impétigo y el petiforme, que si esto es raro ya el impétigo y el petiforme ya ni te cuento, o sea, en embarazada, ¿qué haríamos? Le daríamos ciclosporina, que es categoría B. A ver, otro menos interesante. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería también compartir con vosotros. Por la observación y sobre todo con la reflexión, que creo que ha sido muy interesante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo creo, es verdad que nos llama un poco la atención, ¿no? Estamos acostumbrados al manejo de la psoriasis, aunque cada vez más tenemos fármacos que son más rápidos, que hacen suspender en consulta.
que la rapidez de este caso, de este fármaco en estos pacientes, la verdad que llama la atención, ¿no? Yo no sé si es porque realmente somos ya tan diana dirigida, ¿no? que permitimos un descenso tan rápido de la inflamación. No sé qué opinas, si te llama también la atención. Sí, sí, es una de las principales cosas y además yo creo que está claro porque es el neutrófilo 36, o sea, y de hecho cada vez más revisiones que hablan como de diferente expresión fenotípica de la psoriasis. Todos lo llamamos psoriasis, pero cuando hay un predominio de 17, psoriasis vulgar, cuando tenemos predominio de interferón, psoriasis paradójica, que muchas veces son pustulosas, plantares, cuando un predominio de 36, psoriasis pustulosa. Entonces yo creo que eso, un poco lo que está hablando es que fenotípicamente un paciente puede hacer viraje dentro de una predisposición genética a una u otra expresión fenotípica y que tenemos hoy día herramientas que nos van a permitir tratar esa expresión de ese determinado momento. Entonces, el hecho de que este sea un fármaco intravenoso, dosis única, con esa rapidez de acción, yo creo que la ventaja que tiene es sobre todo el control de la enfermedad rápido y evitar las complicaciones que muchas veces vienen asociadas al dolor, que es la fiebre, que es otro tipo de complicaciones. Yo creo que todos hemos tenido poca experiencia de ambos tipos. O sea, que José Carlos, son pacientes muy graves que ingresan, ¿no? La experiencia de pacientes que a lo mejor en el seguimiento de la psoriasis en placa han hecho un brote de psoriasis pustulosa que en su momento han manejado como hemos podido. Y muchas veces cambiando de fármaco porque no encontrábamos una diana clara, ¿no? Así que hubiese un buen control. Y bueno, pues quizás a mí me gusta mucho tu planteamiento que, ¿no? Como has concluido, es decir, bueno, pues tenemos esta alternativa para utilizarlo en ese caso concreto. Y bueno, y el tema del mantenimiento pues ya tenemos que analizarlo en cada caso de forma particular, ¿no? Según las características del paciente, ¿no? Luego toda esa reflexión de cómo podemos tener diferentes perfiles en función bueno, de qué tipo de actividad inflamatoria predomina en ese paciente, pues la verdad creo que es muy interesante. Bueno, pues creo que este es el último caso. Ha sido muy interesante, la verdad, compartir estos casos con todos vosotros. Muchas gracias a los 4 ponentes y seguro que dentro de un año o 2 pues, en fin, tendremos mucha más experiencia y podremos saber más sobre el mantenimiento de esta enfermedad, que es una de las incógnitas que tenemos todavía por resolver. Nada, muchas gracias.